Que a veces por buenismo vendemos que bueno, que todos nos vamos a salvar, que todos nos vamos a encontrar con Él, que tenemos un Padre tan misericordioso que solo quiere que nos salvemos. Pero fíjate que la salvación no es obligatoria, la salvación es algo que tenemos que aceptar en nuestro corazón. La fe es lo fundamental, va acompañada de unas obras, por lo tanto no podemos pensar que nos salvamos simplemente porque creemos. Y ese juicio final, Jesús lo único que va a hacer es poner tu vida ahí delante y a través de tu vida tú vas a reconocer si mereces estar con la luz o si tu vida no ha merecido eso. Y hoy tenemos a un muy querido pastor, quien fuera durante mucho tiempo delegado y un amigo, verdaderamente amigo, que me ha servido en muchas ocasiones. Así que es un gusto saludar al padre Ferran de la misión de Wiesbaden. Bienvenido, padre. Muchas gracias, muy contento de estar aquí y muy contento también de poder participar en este proyecto que me parece una cosa muy bonita para ayudarnos a vivir a todos la Cuaresma. Estoy seguro que hay mucha gente que se sentirá contento de verte y de escucharte, porque bueno, te conocemos por toda Alemania y estábamos un poco preocupados también por tu salud, porque sabido que ha habido cambios. ¿Quieres contarnos brevemente dónde estás y más o menos cuáles son tus próximos pasos, Bueno, si Dios quiere? esa, Literalmente pasos. seguro que va a ser la pregunta más difícil que me hagas hoy porque, bueno, estoy actualmente en Gerona, estoy acabado de operar de mi tobillo y todavía no sé si tiene que haber una segunda operación o no. El lunes tengo el médico y a partir de ahí iremos decidiendo. De todas formas, yo quiero estar cuanto antes con mi comunidad de Wiesbaden en Alemania. Y por Bueno. lo tanto, estoy luchando para ponerme bien, obedecer mucho al médico, hacer lo que tengo que hacer, porque lo que yo deseo es volver a estar allí al servicio de mi comunidad. Seguramente será así y vamos a estar todos en oración para que, bueno, cuando el médico tenga que hablar, diga lo mejor. Entonces, hoy vamos a meditar este texto para el día lunes, en el cual Dios nos trae una propuesta muy, muy profunda y dice así. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas ante él todas las naciones. Él separará a unos de otros, como un pastor separa las ovejas de las cabras, y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los de su derecha: Venid vosotros, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y viniste a verme. Entonces los justos le contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les dirá: En verdad os digo que cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis. Entonces dirá a los de su izquierda: Apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me hospedasteis, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también estos contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o forastero o desnudo, o enfermo o en la cárcel y no te asistimos? Él les replicará: En verdad os digo, lo que no hicisteis con uno de estos los más pequeños, tampoco lo hicisteis conmigo. Y estos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna.
Este texto trae un ejemplo bien del campo, algo que un pastor de aquella época sabía y entendía. Lo primero que tratamos de hacer en este camino es tratar de visualizar un poco más para poder tratar de también entender mejor la imagen a la que se refiere Jesús. ¿Qué nos podrías decir de qué elementos usa y cómo habrá sido esa metáfora que usaba Jesús de las cabras y las ovejas? ¿A qué puede estar haciendo alusión? Yo pienso que las ovejas van en rebaño y sabes siempre dónde van, y van juntas y van guiadas por el pastor. En cambio, las cabras no puede guiarlas un pastor, porque las cabras van dispersas y cada una va allá donde quiere. Yo pienso que eso es lo primero que tenemos que tener en la retina. Y luego, pues tenemos que tener en la retina que las ovejas, por lo tanto, si van con el pastor y van donde el pastor les dice y siguen la voz del pastor, pues llegan a los prados donde se alimentan y donde se salvan. En cambio, las cabras no siempre es así, siempre pasan dificultades, se van a apriscos, se van a lugares peligrosos y algunas incluso, pues, por el camino el lobo las mata, acaba con ellas y no llegan Mm. a la salvarse, porque precisamente siguen un camino que no es el camino que marca el pastor. Yo creo que va por ahí un poco la descripción que hace Jesús del rebaño de ovejas y de las cabras. Que seguramente era algo con lo que los discípulos o los que estuvieran escuchando se topaban a diario y por eso entendían, ¿no? Por esa separación. Eh, bueno, hoy en día se podría usar una analogía similar, digamos, algún grupo que va caminando solo y otro que va con un pastor, con un guía, ¿no? Podríamos decir algo así. Podríamos decir, fíjate, yo ahí pues veo, por ejemplo, la necesidad de tener una dirección espiritual, de que tener a alguien cerca que te ayuda y te lleva hacia Jesús. Eh, y otros que no tienen esa necesidad, que son tan orgullosos que se piensan que lo van a poder hacer el camino solos. También la analogía de la comunidad, ¿no? La necesidad de la comunidad. Es decir, para salvarnos, los católicos, eso lo insisto mucho siempre, nos salvamos juntos, no separados. Y por lo tanto, ese trabajar por tener una comunidad y ese trabajar por estar, por salvarse en comunidad, ¿no? Yo pienso que eso es muy importante, nos ayudamos unos a otros a llegar al cielo y ese es el valor de la comunidad. Sí que es verdad que muchas veces hay rencillas, hay problemas, hay peleas en las comunidades, pero también es verdad que la comunidad nos va forjando, nos va cambiando, nos va modificando y nos va ayudando a encontrarnos con Cristo, ¿no? Entonces yo pienso que es muy importante esa imagen de la humildad, ¿eh? El cordero, la oveja es humilde, es pequeñita, es mansa, pues esa similitud tiene que ver también con la comunidad. Y pienso que es muy importante que nos demos cuenta, ¿eh? Nosotros, migrantes en Alemania, que tenemos que buscar la comunidad, no podemos ir solos. El que va solo se pierde. Sí, sí, sí. Y en eso lo hemos vivido muchos, seguramente, los que estamos escuchando, cómo la comunidad ha sido el sostén, porque, por ejemplo, por dar un pequeño testimonio de nuestra familia, hay ocasiones en las que uno quisiera compartir quizás con los abuelos, quizás con los tíos, quizás con quienes quedaron en su tierra y no los tiene, pero tiene esta posibilidad de compartir, como fue nuestro caso, un bautismo con gente de la comunidad y sentirse en casa o un cumpleaños y poder sentir que somos comunidad con gente que el Señor nos ha regalado. La verdad que algo hermoso. Y por otro lado, Jesús presenta algo también que necesitamos tratar de entender, porque ya habla de una segunda venida, ¿no? Cuando vuelva el Hijo del Hombre, cuando vuelva el Hijo del Hombre, ¿qué les hacía pensar esto a quienes lo estaban escuchando en ese momento a Jesús? Bueno, yo pienso que precisamente Jesús lo que quiere es que pensemos que no todo se acaba aquí. Es decir, nuestro trabajo aquí es para la eternidad. Estamos aquí en la tierra, pero estamos preparándonos para encontrarnos con Él en el cielo. Entonces, ese punto yo pienso que es sumamente importante, porque a veces
por buenismo vendemos que, bueno, que todos nos vamos a salvar, que todos nos vamos a encontrar con Él, que tenemos un Padre tan misericordioso que solo quiere que nos salvemos, pero fíjate que la salvación no es obligatoria. La salvación es algo que tenemos que aceptar en nuestro corazón. Y aceptarlo en nuestro corazón quiere decir que la fe, que es lo fundamental, va acompañada de unas obras determinadas. Por lo tanto, no podemos pensar que nos salvamos simplemente porque creemos, sino que la fe se tiene que demostrar con unas obras de caridad que ahí están muy claras, de visitar al enfermo, vestir al desnudo, dar de beber al sediento, todas esas cosas pues que son importantes y que tienen que ver también con el evangelio de ayer, ¿no? El evangelio de las de las tentaciones tentaciones. de Cristo, no solo de pan vive el hombre, que quiere decir que la Iglesia no es solo una ONG que se dedica a repartir cosas, sino que la Iglesia, la comunidad, es un encuentro de fe y que lo importante es encontrarnos con Cristo. La palabra es la que da vida eterna. Claro, claro. Y escuchando en estos días al obispo Barron, él comentaba que, bueno, hay una esperanza, ¿no?, en el corazón por la cual rezamos todos, decir, bueno, que todos puedan salvarse, que todos puedan conocer a Jesús y llegar al cielo, pero la verdad es que si uno mira alrededor, no necesariamente va a parecer eso, que todos nos estamos salvando, hay muchas tentaciones, como mencionabas, y es muy difícil, es un camino que, bueno, pone a Jesús ahí en el Evangelio de hoy en un lugar muy, por decir, muy exigente, por decir, bueno, aquí estas son las ovejas, estas son las cabras, pero que es la realidad. Ahí es donde en el juicio final se va a poder poner cara a cara nuestro corazón junto a la verdad de Jesús. Así sería. Eso es muy importante, claro, el Evangelio nos habla de un juicio final, ¿no? Y ese juicio final, yo quiero pensar que nos juzgamos nosotros mismos, ¿no? Conforme hemos llevado la vida, qué es lo que hemos hecho en nuestra vida, cómo nos hemos relacionado con la comunidad de la que hablábamos, cómo hemos ayudado a los hermanos de la comunidad a salvarse. Es decir, todo eso forma parte de un juicio que yo creo que al final Jesús lo único que va a hacer es poner tu vida ahí delante y a través de tu vida tú vas a reconocer si mereces estar con la luz o si tu vida no ha merecido eso, ¿no? Yo supongo que Él va a ser misericordioso, sí, pero Jesús también va a ser justo, ¿no? Claro, y esa es la clave. Lo habías dicho antes, ¿no? Esto de la salvación es algo que se tiene que aceptar. Se tiene que aceptar que viene con condiciones, pero que es una cosa gratuita, ¿no? Es una cosa que Dios ofrece porque Él es misericordioso y nada más, no porque nosotros no lo ganemos ni lo merezcamos, y nada de lo que hagamos va a cambiar la misericordia de Dios, pero sí podemos dejarla actuar o no, podemos dejarla fuera si no la aceptamos. Y creo que esa es la clave, tratar de poner el corazón en la misma sintonía que la misericordia de Dios, y nos lo dice al final del Evangelio de hoy. Jesús nos dice precisamente, si ustedes son misericordiosos con los que están a su lado, si ustedes viven la misericordia, entonces van a poder aceptar mi salvación. ¿Así puede ser? Pienso que ese punto final es muy interesante porque nos pone en el camino de Jesús, ese camino que nos obliga a cambiar nuestra mirada y a mirar las cosas con los ojos de Dios. Dios que es perdón, Dios que es siempre misericordia, Dios que busca siempre al hombre, Dios que busca nuestra conversión, Dios que quiere que nos salvemos, y es cambiar la mirada sobre la realidad y también sobre nuestras vidas y coger la mirada de Jesús. La mirada de Jesús tiene todos esos componentes que nos hacen vivir también de manera diferente. No es solo ver, sino vivir. El ver nos obliga a cambiar la manera de vivir y pienso que esa es la cuaresma, ¿no? Pues convertirnos, cambiar, dejarnos cambiar por la palabra, dejarnos cambiar por el Señor que nos ama, que nos busca, que nos quiere, el Señor que quiere estar con nosotros y como tú bien dices, pues abrir el corazón y aceptar que Cristo te está mirando, pero también aceptar que debemos cambiar nuestra mirada
para mirar como Dios quiere. Dios tiene una mirada de perdón. Dios no quiere que nosotros nos peleemos. Dios no busca que nosotros estemos enfrentados, sino que lo que quiere es que nos perdonemos, que nos amemos, que nos dejemos iluminar por Él. Él que es luz, Él que es pues todo lo que nosotros necesitamos para llegar a salvarnos, para llegar a la vida eterna. Amén. Muchísimas gracias, querido Padre. ¿Le podemos pedir que nos regale una oración, una bendición para todos los que estamos caminando? Nosotros le vamos a devolver también la oración para que todo vaya bien con su salud. Bien, pues precisamente cuando salga esto a la luz, yo estaré visitando al médico. Vamos a ver cómo va a ir eso. Bueno, que el Señor ilumine vuestras vidas, que el Señor llene a todos los que estáis escuchando esta meditación de su amor, para que seamos capaces de dar también el amor a los demás. Y que os bendiga ese Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y os acompañe siempre. Amén. Muchísimas gracias, pero muchísimas gracias, Padre Ferran. Ha sido otro día de meditar el Evangelio en la Cuaresma, en la Palabra. Les pedimos que nos sigan visitando, que difundan y visiten el canal donde están estas meditaciones para que muchas personas puedan también hacer este proceso de llegar a la Pascua con el corazón convertido. Y les dejamos una acción para vivir en concreto el Evangelio el día de hoy. Vuelve a revisar el llamado de Dios para tu vida y ofrece tu vocación en sus manos.